Tenemos el panel de esta tarde que se llama Economía, Empresas y Distribución de Ingresos. Es un título muy sugestivo porque tenemos a las empresas y la distribución del ingreso en un continente como América Latina que tiene uno de los peores índices de desigualdad en la distribución del ingreso. Por lo tanto, creo que gobierno, empresas, ONG, organizaciones de la Iglesia, tenemos un deber muy importante en nuestra gestión hacia el futuro para tratar de disminuir esta desigualdad que nos golpea a todos. Los que han asistido al Congreso de los 2 días anteriores habrán sentido hablar de un modelo de empresa que defiende UNIAPAC, una empresa orientada hacia la persona y que promueva el bien común. Una empresa eficiente, humana, solidaria con su comunidad, respetuosa del medio ambiente. Y esas empresas están dirigidas por hombres, empresarios con su vocación, que como decía hoy Gigi Cavalieri, tienen que enfrentar el día a día de su tarea, tratando de compatibilizar cosas que a veces es muy difícil compatibilizar. Tienen que compatibilizar los valores que comparte por su fe con los principios de la empresa que le requiere rentabilidad, innovación, competencia. Y esos momentos, Gigi lo definió muy bien, y Peter Drucker también, no hay lugar más solitario que el dirigente de empresa que tiene que tomar una decisión importante. Allí va a tener críticas desde arriba y desde abajo, pero tiene que tener la suficiente tranquilidad de espíritu y valores que lo inspiren en sus decisiones. Y en esta tarea considero que es muy importante la iluminación y la guía de nuestros pastores de la Iglesia. Creo que en esos momentos debemos tener la iluminación en cuanto a la fijación de los valores y también cierta guía para que nuestra gestión pueda ser, dentro del mundo de la empresa, la que ocasione menores males a la empresa y a la comunidad. Tenemos como disertantes en el panel de hoy a don Germán Holguín Zamorano. Voy a leerles algunas particularidades de su currículum. El doctor Holguín es abogado, economista de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, y máster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Hasta fines de los años 90 estuvo dedicado al sector de la construcción a través de su empresa Holguín Sociedad Anónima, entonces una de las más grandes promotoras inmobiliarias de Colombia, con más de 3.000 colaboradores. En 1998 decidió dedicar su vida a la promoción y defensa del derecho fundamental de la salud, con énfasis en el acceso a medicamentos esenciales. Él es un convencido de que la falta de medicamentos en los países en desarrollo, donde vive el 80% de la población mundial, es el más grave problema sanitario del siglo XXI. No solo porque compromete el derecho a la salud y a la vida, el más preciado de los derechos del hombre, sino porque afecta a más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, este drama ocasiona la muerte de 10 millones de seres humanos cada año. Para este propósito, hace 15 años, el doctor Holguín creó la Fundación Misión Salud, de la que es director general, con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Colombia, otras organizaciones de la Iglesia Católica y varias instituciones de la sociedad civil vinculadas a la protección del derecho a la salud. Desde allí, coordina la Alianza LAC Global por el acceso a medicamentos, red de organizaciones de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y preside el Comité para la Veeduría Ciudadana en Salud. Igualmente,
Preside el Banco de Medicamentos de Misión Salud, a través del cual se suministran medicamentos de manera permanente a más de 20.000 personas en condiciones de extrema pobreza. El doctor Holguín es considerado una de las principales voces de la lucha por la igualdad y la justicia en salud en América Latina. En tal carácter, es autor de numerosos escritos, siendo de destacar La guerra contra los medicamentos genéricos, un crimen silencioso. Señor Holguín. Gracias. Antes de iniciar la presentación, quiero agradecer esta invitación. Me siento de verdad muy honrado de estar con ustedes y de tener la posibilidad de compartir algunas inquietudes. Gracias a los anfitriones, gracias a la licenciada María José Orellano por todo su apoyo en la parte logística. Y dos aclaraciones. La primera es que esta presentación está basada en el libro que se acaba de mencionar, La guerra contra los medicamentos genéricos, un crimen silencioso. A lo largo de la presentación ustedes entenderán el porqué del título. Y este libro en este momento solamente se consigue en Colombia, pero a partir del próximo mes habrá la versión digital, y de manera que cuando ella salga a todos ustedes se les compartirá para que tengan acceso al mismo. María José suministrará las direcciones electrónicas para el aviso del caso. Y lo segundo es informarles que ayer me quedé todo el día en el hotel preparando un documento que entregué también a María José, que es una especie de versión ampliada de la presentación que voy a hacerles, para la cual, igual que todos los expositores, solamente tendré 20 minutos. Es un tiempo muy apretado para este tema, pero haremos el esfuerzo por cumplir. Y este documento de 20 páginas estará a disposición de ustedes, según me informó María José, en los próximos días. Entonces, apenas ahora empiezan a correr los 20 minutos. Hago esa aclaración. Yo me voy a permitir no utilizar el podio, sino esto es para moverlo a este aparatico. Muy bien. Ustedes se preguntarán por qué un tema de salud en este simposio y en este segmento del simposio. Y eso se debe a que la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo es un ejemplo concreto de los efectos catastróficos que tiene una economía, una política empresarial y una distribución del ingreso carentes de ética y de equidad. Es un ejemplo concreto de la preocupación central de UNIAPAC, del CELAM y de este foro. Como lo decía el presentador amablemente, la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo, donde vive el 80% de la población mundial, es el mayor problema de salud pública que enfrenta hoy el planeta. No solo porque compromete el derecho a la salud y a la vida, el primero y más fundamental de los derechos del hombre, sino porque afecta a más de 2.000 millones de seres humanos en el mundo y concretamente en los países en desarrollo. Únicamente
de esa magnitud podría considerarse, lástima, está mal esta diapositiva, pero se podría comparar a la falta de agua potable, que afecta a una cantidad mayor, a cerca de 3.000 millones de personas, y al hambre y la desnutrición, que de acuerdo con la FAO afecta a más de 800 millones. Pero la carencia de medicamentos se traduce en altos niveles de morbilidad, de sufrimiento, de discapacidad, y como también dio el dato el presentador, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es la causa de la muerte de 10 millones de personas cada año. Y esto no es una simple estadística. Tomen nota, estoy hablando de 10 millones de muertes cada año como consecuencia del problema al que me estoy refiriendo. Yo he estado investigando y no he encontrado en la historia de la humanidad ningún acontecimiento que registre un desastre de esta magnitud, ni aún las 2 guerras mundiales, ni aún el Holocausto. O sea que estamos ocupándonos aquí de un problema social gigantesco. Podría uno pensar eso es un problema de otras latitudes, especialmente de los países pobres en África. No, es un problema también de América Latina, de nuestra América Latina, de una población de cerca de 600 millones de habitantes que tiene la región. El 40% carece de seguro de salud. Como consecuencia de ello, 125 millones de latinoamericanos como nosotros carece de acceso a servicios básicos de salud. Y como consecuencia de eso, América Latina aporta a esa cifra escandalosa de 10 millones de muertos anuales, aporta 700.000 muertes anuales. Vuelvo y digo, es un problema de unas proporciones gigantescas. ¿Qué pretende o qué pretendo con esta presentación? Pues en primer lugar, hacer visible este problema, porque yo me he dado cuenta que a pesar de toda la magnitud que acabo de expresar, es un problema desconocido por la inmensa mayoría de la gente. Con un agravante, y es que entre quienes lo conocen, muchas personas consideran que es un problema natural, que es una fatalidad, un suceso inevitable e irremediable, como un terremoto. Pero no es así. Es un problema fruto de la conducta del hombre, fruto de políticas y estrategias concebidas y desarrolladas por el hombre, totalmente evitable y totalmente remediable. Entonces, lo que pretende esta presentación es ayudar a comprender esa característica. No estamos hablando de una fatalidad. Y finalmente pretende aprovechar este espacio de reflexión para que, especialmente en los minutos siguientes a las presentaciones, entre todos podamos definir un plan de acción que nos comprometa a la búsqueda de soluciones de este drama universal. ¿A qué enfermedades se refiere la afirmación de la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo? A todas las enfermedades. Y se presentan 2 situaciones. En unas, por falta de tecnologías médicas para atender las enfermedades. Por ejemplo, de las 17 enfermedades tropicales reconocidas por la Organización Mundial de la Salud,
dentro de las cuales está el dengue, la leishmaniasis, el mal de Chagas, que es una enfermedad latinoamericana, patrimonio latinoamericano, y varias más. Esas enfermedades, no obstante que afectan a más de 1.000 millones de personas y que registran 3 millones de muertes al año, para ellas no hay ni vacunas, ni pruebas de diagnóstico, ni tratamiento. El otro tipo de enfermedades son aquellas para las cuales sí existen todos esos elementos, pero debido a los precios escandalosos de los medicamentos, no llegan a las personas que los requieren. Allí, por ejemplo, están las enfermedades globales de alto costo, como el cáncer, la hepatitis, etc. En cáncer, por ejemplo, un estudio que citado en el libro nos indica que de 12 medicamentos de última generación que aprobó la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos el año anterior, de 12 medicamentos, 11 tienen un costo del orden de $100,000 paciente año. $100,000 paciente año. Y por ejemplo, en medicamentos biotecnológicos, que son para enfermedades nuevamente como cáncer, artritis reumatoide, etcétera, enfermedades graves, los medicamentos tienen un costo que oscila entre $50,000 y $250,000 paciente año. En Colombia, por ejemplo, tengo el dato solo de Colombia, hay un medicamento biotecnológico que tiene un costo de $400,000 paciente año. Entonces comprenderemos que son medicamentos inasequibles, inalcanzables por los sistemas nacionales de salud de nuestros países, sin poner en riesgo su estabilidad financiera y, por supuesto, inalcanzables por toda la población, excepción hecha de 4 millonarios. Ahora, ¿cuáles son las causas? En el primer grupo de medicamentos, o sea, aquellos para los cuales no hay ni vacunas, ni tratamientos, ni pruebas de diagnóstico, la causa es la falta de investigación en salud para esas enfermedades. ¿Y por qué no hay investigación en salud para esas enfermedades? Porque el incentivo a la investigación en salud es perverso. Consiste en brindarle al inventor la posibilidad de obtener una patente farmacéutica que le otorga una exclusividad comercial por 20 años. Y eso le significa la posibilidad de cobrar los precios astronómicos por el medicamento durante el tiempo de protección. ¿Esto en qué se traduce? En que los recursos de investigación se concentran en las enfermedades de los ricos, en las enfermedades de los países desarrollados, en los medicamentos negocio, porque entre más capacidad de pago tenga ese mercado, entonces más me enriquece el dedicarme a esa producción. Eso es entonces como digo, un incentivo perverso. Yo no estoy diciendo nada original, la Asamblea Mundial de la Salud viene tomando conciencia de este problema hace 10 años y ha propuesto como solución que se establezca un sistema de incentivos a la innovación en salud para las enfermedades de nuestros países, que no esté ligado a las patentes ni a la expectativa de altos precios de monopolio. Por ejemplo, la creación de un fondo internacional
con recursos provenientes de todos los estados, un pequeño porcentaje del Producto Interno Bruto, que premie las invenciones en salud para nuestras enfermedades. Desafortunadamente no ha sido posible convertir esta recomendación, como digo, después de un proceso de 10 años, en realidad porque Estados Unidos no lo ha permitido. Con la presión de su industria y con el apoyo de otros países desarrollados, consideran que eso le podría restar a su industria recursos de investigación. Son conscientes de que la investigación en salud excluye a los países en desarrollo, al 80% de la población mundial, pero para esos países que se oponen a este desarrollo que mencionaba como solución, sus intereses industriales están por encima de los derechos y del bienestar de esta parte del planeta. Y en relación con las enfermedades para las cuales sí hay las tecnologías médicas, pero son de unos precios inalcanzables, ¿cuál es la causa? Ese es el objeto principal del libro, que es el bloqueo de los medicamentos genéricos de precios asequibles. ¿Cómo es esto? Resulta que los medicamentos genéricos, creo que tienen esa denominación en todos nuestros países, son medicamentos por regla general de muy buena calidad, medicamentos de calidad comparable a los pioneros o innovadores, u originales, si quieren llamarlos así. Y adicionalmente tienen otra virtud, y es que tienen un costo mucho menor. Cuando digo mucho menor, a nivel internacional cuestan entre la mitad y una tercera parte que los medicamentos pioneros. Entonces, calidad más precio menor les ha abierto a los genéricos las puertas de los mercados farmacéuticos en todos los países, incluidos los países desarrollados. Si no hay competencia, la participación en el mercado es total del pionero. Entran los competidores y entonces el pionero queda reducido a una participación en varios de nuestros países. Yo conozco, por ejemplo, el dato de Colombia, de Chile, de otros, en donde los genéricos tienen el 70% del mercado. Es esta. Entonces, naturalmente, vienen los fabricantes de los pioneros y toman la decisión de bloquear la competencia, de bloquear la oferta de genéricos. ¿Qué es esta situación? Con el objeto de reducir el mercado del genérico todo lo que ellos puedan. Aquí hay una frase muy interesante de un alto ejecutivo de una multinacional farmacéutica. Nosotros no hacemos negocios para salvar vidas, sino para hacer dinero. Salvar vidas no es nuestro negocio. Esa es toda una filosofía muy propia de este ambiente de reflexión de UNIAPAC, porque en mi opinión es una filosofía totalmente contraria a los principios de equidad, a los principios de solidaridad que deben regir las decisiones y las políticas de una empresa. Entonces, como esa es la meta, hacer dinero, entonces todo lo que me conduzca a hacer dinero es válido. Tengo que bloquear los genéricos para hacer dinero. ¿Con qué herramientas lucho para bloquear los genéricos?
entonces se recurren a instrumentos legales e ilegales. Entonces, legales, por ejemplo, legales, tenemos el principal, que es un arma letal, las patentes farmacéuticas. Las patentes farmacéuticas, la gente cree que existieron siempre, toda la vida, que son un derecho natural. Las patentes farmacéuticas fueron impuestas a nuestros países, a los países en desarrollo en general y a todos nuestros países latinoamericanos en el año de 1994. O sea que es un invento de las multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos que nos impusieron hace apenas 20 años. Pero la gente entiende que eso es natural. Esa es una regla de juego de la Organización Mundial del Comercio y eso no se puede tocar. Entonces, yo creo que es un grave error. Las patentes farmacéuticas deben desaparecer en los países en desarrollo. ¿Y por qué? Porque los medicamentos son un bien público, como el aire, y el bien público no es patentable. No hay derecho a establecer este monopolio en países donde el mismo se convierte en una fuente de riqueza para unos pocos, las multinacionales y sus accionistas, y en una fuente de desgracia para el resto de la humanidad. Eso no tiene ninguna justificación y por eso, en mi opinión, deben desaparecer. Ahora, mecanismos ilegales, son muchos, pero les tengo solamente dos ejemplos. Uno es campañas de descrédito de los genéricos. De pronto leo en la mente de algunos de ustedes, pero es que los genéricos son de mala calidad. A mí me lo dicen todos los días, en foros como este, en conversaciones familiares y con amigos. Es que los genéricos no sirven. ¿Por qué es esa idea? Porque los genéricos, porque existe una campaña internacional de descrédito de los genéricos. Aquí tienen un ejemplo, no tengo tiempo para leérselos, pero de todas maneras este es un aviso publicado aquí vecinos en Centroamérica, en donde se dice: yo no me la juego tomando medicamentos genéricos, me juego la vida, porque se lee en el aviso que si tomo genéricos puede darme un derrame cerebral. Y hay otros, por ejemplo, el pago de estímulos económicos a médicos. Un estudio que publicó el New York Times: 1 de cada 4 médicos en los Estados Unidos recibe esos estímulos, y en nuestros países es similar. Lo que pasa es que sobre nuestros países no existe información. Entonces, no se trata de hechos aislados. Cuando hablamos de patentes, otras formas de monopolio y que se imponen a través de tratados de libre comercio y que se hacen campañas de descrédito y que se sobornan los médicos, insisto en que estamos en el desarrollo de una política concebida para bloquear el acceso a medicamentos genéricos asequibles. Aquí tengo una frase del Papa Francisco: así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata, las patentes matan, las otras formas de monopolio que existen en la legislación nuestra matan. Ojalá podamos, si quieren, profundizar en esto en el periodo de diálogo siguiente. Y 3 propuestas que me limito solamente a mencionarlas porque ya me señalan que se agotó el tiempo.
Una es, ya lo dije, hay que abolir las patentes farmacéuticas y tenemos que valientemente enfrentar ese reto. Valientemente, porque se nos va a venir el mundo encima con todas las presiones para defender ese instrumento monopólico. Hay que acabar con él si queremos defender la vida de 10 millones de personas anualmente. En segundo lugar, yo propongo que se utilicen los instrumentos que existen en la normativa mundial, regional, por sistema interamericano y nacional de cada uno de nuestros países, cada vez que se viole el derecho a la salud. Miren, aquí hay una ley del embudo. Cuando alguien se atreve a violar una patente, a tocar una patente, esa persona es sometida a juicio instantáneamente y eso termina en multa y a veces en cárcel. Se viola el derecho a la salud todos los días y eso lo acepta la generalidad de la población como algo que debió ser así, que inevitable, no podemos hacer nada. Entonces hay que reaccionar contra esto. En el documento de 20 páginas y en el libro hay mucha información sobre los mecanismos a los cuales podemos recurrir como sociedad civil cuando se viole el derecho a la salud mediante el bloqueo a medicamentos u otras formas. Y finalmente, que yo he estudiado el tema y llego a la conclusión, en el libro totalmente desarrollada la argumentación, de que las conductas inherentes al bloqueo de los medicamentos genéricos, en la medida que se traducen en enfermedad, discapacidad y muerte, son un crimen de lesa humanidad que debe ser sancionado por la Corte Penal Internacional. Esto también es una tesis que puede despertar todas las resistencias del mundo, pero creo que hay que afrontarlas. Finalmente, invito a los grupos de trabajo a definir qué acciones específicas podemos emprender desde el CELAM y de UNIAPAC para ayudar a hacer visible el problema de la falta de medicamentos en el mundo en desarrollo y para superarlo, medidas específicas, pasos concretos que yo invito a que se incorporen dentro de un plan de acción, de una agenda de UNIAPAC, del CELAM, al igual que estamos procurando lo de otras organizaciones. Es decir, apelando a una figura muy simpática esta mañana, tenemos que tirar la vaca para poder dar el paso de lanzarnos valientemente a defender la vida de nuestra gente, a defender el bienestar de la gente necesitada en el mundo entero, rechazando la filosofía que coloca los intereses comerciales por encima de los derechos fundamentales. Y tenemos que hacer el esfuerzo porque sean medidas concretas, prácticas, como la del ventilador y de las cajitas de crema dental. Sencillas, pero que nos conduzcan mediante un esfuerzo compartido a encontrarle soluciones a este drama de la humanidad. Y no se trata de nada distinto a cumplir el objetivo general de este encuentro, que nos invita a hacer un esfuerzo por construir un mundo mejor, un mundo como el que Dios nos pidió, humano, fraterno, justo y en paz. Muchas gracias.
Padre Daniel Saldarriaga. A veces es peligroso cuando le ayudan a uno a hacer algunas cosas porque le dejan más cuentos de los cuentos que uno ha sabido contar. Y como no tengo como muchos títulos, entonces como que le sacan a relucir a uno algunas cositas de la bondad de la gente. Cuando ustedes ven esta primera filmina, quiero no pasar por alto el saludo y el reconocimiento y gratitud a muchos que han hecho posible este milagro. Y este milagro que tiene algo de pecado venial, porque es que venir a República Dominicana y atravesarse unos 300 kilómetros desde el aeropuerto y mañana tenerme que volver a ir es algo de pecado venial. Este es un país muy bonito y es un país que es muy especial y quedo ahí como en deuda de en algún momento tener la oportunidad de conocerlo un poco más. Pero quiero agradecerle a toda la gente de Uñapag y a toda la gente de Selam y a todos los señores obispos, a los hermanos sacerdotes que se están dando esta oportunidad de reflexionar y de tener la paciencia de escuchar algunos de los que traemos algunos cuentos que necesitan ser más contados y que pueden ser inspiradores de nuevos cuentos para hacer un mundo diferente. El logo que aparece aquí nos lo hizo un maestro muy especial que es el maestro Dickens Castro, y eran los mismos pescados que en época del cardenal Muñoz Duque tuvieron en una cruz el logo de la visita que hacía Pablo VI por primera vez a América Latina en 1968, después de la conferencia de Río de Janeiro, me parece, y Medellín. Es los 5 panes y los 2 peces son el logo. Hay una expresión del Papa Francisco: si trabajamos con las organizaciones humanitarias y logramos ponernos todos de acuerdo para no desperdiciar comida, mandándola a los que la necesitan, contribuiremos mucho más para resolver la tragedia del hambre en el mundo. Y así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida, y lo traía el doctor Germán ahorita, este mensaje en el número 53 de la exhortación Evangelii Gaudium tiene que decirnos a nosotros que lo que hay que hacer de verdad puede que no sea exigente o imposible, demasiado difícil. Lo que hay que hacer es mirar cómo unimos iniciativas pequeñas. En la Navidad del año 2000, al Papa Juan Pablo II se le ocurrió enviar un documento después de esos 3 años de preparación al jubileo del año santo 2000. Y decía el Papa que es hora de una nueva imaginación de la caridad, que promueva no tanto y no solo la eficacia de las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacernos cercanos con el que sufre, para que el gesto de ayuda sea no una limosna humillante, sino un compartir fraterno. Madre Teresa de Calcuta decía: si ves a alguien tirado que necesita ayuda, no le des la ayuda ya tirado, levántalo y socórrelo. Y una vez levantado, colocado en una mesa y socorrido, evalúa si lo ayudaste bien, y podrás evaluar si lo ayudaste bien cuando te puedas sentar en su mesa. Lo que hay que hacer por los más pobres en América Latina parece difícil, y ahorita con las cifras que nos decía el doctor Germán, son cerca de 3.000 millones de personas las que tienen estas dificultades. Se habla que alrededor de 850 millones de personas no tienen seguridad alimentaria en el mundo, y muchas de estas personas no tienen seguridad alimentaria, pero hoy hay un observatorio en Europa y Norteamérica que advierte que 1/3 parte de todos los alimentos que somos capaces de producir están terminando convertidos en basura. No tienen oportunidad de precio para ser cosechados, no han sido embalados de manera adecuada, no alcanzan a ser consumidos antes de la fecha de vencimiento, no tienen quien los compre. Solamente 1 de cada 7 seres humanos en el mundo no tiene seguridad alimentaria, y 1/3 parte de los alimentos
está convertida en basura. ¿Qué pasó en Bogotá? El cardenal quería que naciera un banco porque ya se había enterado que Medellín y Cali tenían el Banco de Alimentos. Los laicos en Colombia se encontraron la iniciativa por allí en la internet de aquella época, que se llamaban parabólicas, que entraba a la televisión ya de los mexicanos, y en México, Guadalajara, desarrolló una iniciativa porque un hombre, Ricardo Bonet Chavarría, se acercó a estudiar a Canadá producción agrícola, y cuando llegó de nuevo a Guadalajara y encontró sus tierras, se dio cuenta que habían productos que no iba a vender, y quiso con el encargado de la Cáritas de Guadalajara hacer algo con esto y quería regalarlo, pero el de la Cáritas le dijo que eso no se podía regalar. ¿Por qué no se puede regalar? Yo no tengo interés económico en esto. Y le dice: porque a los pobres en México le están regalando lo que no sirve, lo que se dañó o lo que tuvo un problema, y la gente desconfía. Y él decía: para dignificar a esta gente les tenemos que pedir algo a cambio. A eso lo llamaron una cuota de recuperación. Nosotros lo llamamos aporte solidario. Y tiene 3 propósitos: que la gente se sienta dignificada. No queremos contribuir a una cultura de mendicidad, queremos favorecer dinámicas donde las personas que están en organizaciones bien estructuradas, bien ordenadas, pueden recibir el alimento y convertir el alimento en un gancho para dignificar la vida de esas personas. Pero el encargado de la Cáritas decía también: necesitamos que ese aporte de ellos sirva para hacer un tejido social con las personas más necesitadas. Socorrer de verdad al que necesita es ayudarlo bien, y ayudarlo bien es pensar en que los niños que viven en realidades muy pobres, donde hay personas de las mismas comunidades que atienden y socorren a esos niños, que esas organizaciones sientan que el Banco de Alimento los apoya, les asegura la ayuda. Y lo tercero es que él decía: esto tiene que ser escalable. La ayuda suya no va a ser suficiente para socorrer a tanta gente que tiene necesidad. Hoy en día el Banco de Alimentos de Guadalajara mueve más de 1.500 toneladas de producto mes, pero el Banco de Alimentos es uno de los 71 bancos de alimentos que tiene México. Cuando quisimos conocer lo que estaba haciendo México después de haber visto lo que hacía Medellín, nos dimos cuenta que la iniciativa arrancó documentada en Phoenix, Arizona. John von Hengel, que es el que da lugar a lo que hoy es Feeding America, antes Second Harvest, era un empresario que por culpa del alcohol en un momento perdió su familia, perdió su industria, pero las neuronas le quedaron vivas. Y comenzó a escuchar a la gente pobre que recibía la ayuda en un comedor donde un sacerdote, allá en lo que hoy es la Catedral de Phoenix, Santa María, daba alimento a niños solamente. Pero se dio cuenta de que algunos empresarios se ponían de mal genio. Empresarios eran panaderos, eran unos tenderos, eran unos que tenían pequeños restaurantes, por allá por entre el año 65 y 67. Y se dio cuenta que algunas señoras se ponían de mal genio también, porque la vecina que llegó primero se llevó más de lo que necesitaba y no le dejó a ella nada. O porque algunos decían: yo lo que necesito es para darle a los niños una merienda y solamente me quedaron productos que son como para hacer una sopa, una comida de sal. O algunos decían: es que no hay sino frutas y yo necesito productos para hacer comida de sal. Y entonces comenzó a ofrecer la recogida de todos los productos y la distribución ordenada de ellos. Hoy en día Estados Unidos tiene 202 bancos de alimentos y en su red sienten un orgullo especial porque no hay ningún condado de los Estados Unidos de Norteamérica que no tenga intervención de bancos de alimentos. Para el año 2007 entramos a ser parte de la red global de bancos de alimentos y ya estamos unos 38 bancos de alimentos. Allá nos sentamos con los de Palestina, con los de Israel, con los de Turquía, con algunos de Europa, con algunos de Estados Unidos, con los del Canadá, y ya a lo largo de toda América Latina tenemos muchas iniciativas de estas de bancos de alimentos. Me he encontrado en estos últimos días curioseando que hay un Padre Domingo en Santo Domingo iniciando también o avanzando en un proyecto de bancos de alimentos también en esta zona. Los distintos responsables y los roles, gobierno, justicia, las ONGs, nosotros hicimos un trabajo de estrategia del que le voy a hablar en un momento y nos dimos cuenta que el cliente nuestro
son las empresas y son las personas de buena voluntad. A veces nosotros, como decía el señor obispo esta mañana, queremos calificar que un empresario es bueno o no es bueno, si me ayuda o no me ayuda. Y de golpe a nosotros nos ha faltado tener nuevos argumentos y tener un ingenio para decir que lo que podemos hacer es extensión de lo que ellos están haciendo. Algunos de los estrategas hoy dicen que uno debe hacer lo que sabe hacer y tercerizar lo que no sabe hacer. Por eso las empresas de vigilancia se volvieron industrias maravillosas, las empresas de mantenimiento e higiene de las empresas se volvieron empresas maravillosas, lo de los transportes se volvió una empresa maravillosa. Cuando yo tengo una empresa que me hace a mí el transporte, si a ellos se les vara el carro, a mí no me cuesta la varada del carro de ellos. Si yo tengo que tener unas personas que me hacen la parte del aseo en la empresa, ya no se desaparece el trapero, ya no falta papel higiénico en ningún baño, ya no falta el jabón para hacer el aseo que corresponde, porque esa empresa se preocupa por todo. Antes se desaparecían las cosas, antes no respondían las personas, el día de una incapacidad era un problema. Hoy en día hay que hacer bien lo que sabemos hacer, y en lo que no sabemos hacer hay que buscar con quién hacerlo. Este tema de poder socorrer con excedentes y poder ayudar tiene que convertirse en una iniciativa que alguien lo aprenda a hacer bien, y queremos en eso estar aprendiendo. Hemos ido recorriendo, hemos ido conociendo. En los Estados Unidos tienen en Washington una oficina de lobby y logran cerca del 50% de la intervención de los bancos de alimentos como una intervención que viene de ayudas de lo público. El Estado tiene recursos para esto, pero a veces nos falta poder concretar lo que sabemos hacer o poder contar con los empresarios para que ustedes nos apalanquen en el caso de los bancos de alimentos y nos hagan ser capaces de hacer bien el bien que tenemos que hacer, como decía San Felipe Neri. Hoy en día nosotros estamos haciendo sinergias y queremos en esas sinergias identificar qué es lo que el Estado sabe hacer y quiere hacer, qué es lo que la academia quiere hacer y sabe hacer, qué es lo que las organizaciones vinculadas con nosotros pueden hacer y qué es lo que nosotros podemos hacer con ellos. En Colombia con lo público no estamos logrando mucho todavía, no es fácil. Y en Colombia no es fácil con lo público porque todavía en lo público el tema de solucionar esta necesidad básica e insatisfecha es un programa que capta votos y es un programa en el que los políticos quieren ingerir porque no se nota tanto lo que se quieran recoger como la tajaita que les corresponde. En el sector de la academia, en Colombia, los jóvenes de la última etapa de formación deben hacer unas prácticas sociales. En la actualidad tenemos 27 universidades, el año pasado tuvimos en total 1.428 estudiantes que van desde las mejores universidades hasta algunas universidades más sencillas, desde medicina, administración de empresas, ingeniería industrial, ingeniería civil, psicología, pedagogía infantil, trabajo social, ingeniería de alimentos, en fin, con todas estas personas estamos haciendo, ¿verdad?, un tercer momento que vive en nuestro Banco de Alimentos. En la primera etapa queríamos salvar lo que no se podía vender para que le llegara a los que no podían comprar. Pero después nos enteramos cuando metimos a estudiantes de trabajo social y estudiantes de nutrición y dietética, estudiantes de ingeniería de alimentos, que no había que dar de comer, que había que alimentar y que había que nutrir. Y esto tuvo que ver con mirar los perfiles sanitarios de estas instituciones, esto tuvo que ver con mejores hábitos para una alimentación sana y saludable, para cambiar la cultura de lo que la gente come en los ambientes más difíciles, en los ambientes más pobres. Y con la academia estamos logrando que los muchachos se toquen con la base de la pirámide. Nosotros, como en todo el mundo, tenemos que muchos de los que son solución de estos problemas básicos son la gente más sencilla. Los gringos hacen posible, gringos no es una palabra ofensiva para nosotros, espero que no ofenda aquí ningún sentimiento con los hombres verdes, con los norteamericanos. Ellos piensan que estas entidades logran hacer con $1 lo que el Estado no alcanza a hacer con $3. Hacer esta solución desde políticas públicas debería servir en cuanto a ciertos
reconocimientos o ciertos controles, pero debería ser una oportunidad de mirar cómo resolver la necesidad desde la base. Con las organizaciones, hay organizaciones maravillosas. El 20% de nuestras organizaciones están identificadas como no católicas. Con Monseñor Pedro Rubiano, que era el arzobispo anterior al que tenemos hoy en día, había una frase que acuñamos simpática, y es que el hambre no tiene religión. Y esto nos está permitiendo, en el caso de Colombia, hacer un trabajo de ecumenismo, porque el encuentro con estos hermanos con los que podemos estar un poco separados en la manera como vemos a la persona de Jesús, hace posible el que nos identifiquemos cuando todos estamos queriendo hacer lo que Jesús hace en favor de aquel necesitado. Y el tercer momento lo estamos viviendo ahora con la academia muy fuertemente, porque hay una expresión de San Felipe Neri que dice: haz el bien, pero hazlo bien. Hacer bien el bien no es nada fácil. Dignificar a las personas y pensar en lo que tenemos que hacer por ellos es algo clave en toda nuestra gestión y en toda nuestra labor. Estamos mejorando los hábitos, estamos queriendo integrar en una que parece muy sencillo para nosotros, la parte de la actividad física. Los niños más pobres viven en unos ambientes demasiado cerrados, y los ambientes donde estudian son lugares demasiado cerrados. Esta parte de la actividad física, que no se ve todavía suficientemente bien, es la causa de mucha de la obesidad que hay hoy en día. El autocuidado y las formas de violencia que hay entre los más pobres, y las formas de violencia que son fruto de la pobreza y de la falta de alimentos, las estamos tratando de identificar y las estamos tratando de señalar, para que en el trabajo que se hace con los más pobres, ellos hagan valer y hagan respetar sus derechos. La población que nosotros atendemos es en su mayoría niños, también hay jóvenes, hay algo de adultos. Queremos socorrer al adulto mayor. A muchos de nosotros nos tocó que nuestros mayores siempre fueron autosuficientes, pero hoy realidades de pobreza y realidades de desplazamiento han hecho que no haya muy buenas oportunidades para ellos. Y hay un programa fuerte de Tejiendo Comunidad, con el que queremos mirar cómo a mamás que no tienen trabajo y que están pasando hambre, le hacemos recuperar el valor de la mesa. Este recuperar el valor de la mesa debería ser para todos. Hoy lo que decían de estar chateando en una mesa, de estar con el celular, incluso cuando nos sentamos a comer, de no poder comer juntos porque están cada uno en su laptop o está cada uno entretenido en lo propio, nos está distanciando y nos está haciendo incapaces de podernos encontrar. En nuestro trabajo queremos intervenir para que haya un crecimiento con equidad. Poder mirar esa brecha que hay entre los ricos y los pobres, y poder mirar que lo que tenemos que hacer para mejorar la condición de vida de las personas con las que estamos involucrados no es tan difícil. Lo que pasa es que implica demasiado ingenio. No nos imaginamos que muchos de los cambios que hoy hemos tenido en la humanidad han sido frutos de esfuerzos demasiado grandes. Parecen demasiado sencillas las cosas, como correr con un ventiladorcito las cajas vacías. Pero hay muchas de estas cosas que podrían ser así de sencillas si trabajamos reconociendo que son capaces de hacer las demás personas. En nuestros programas hay un trabajo muy fuerte por la nutrición integral, que es mirar el tema de la educación, que los niños estén escolarizados, la salud, la higiene, el buen trato y la parte lúdica. Los Tejiendo Comunidad, que son mercados a familias, y el fortalecimiento de las instituciones. Aquí hay algunas de las cifras de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos entregando. En cuanto a los aprovechamientos, nosotros hemos aprendido a movilizar productos, y lo que le regalan a uno son excedentes de frutas, de verduras, algo de la industria, pero estamos queriendo hacer posible el que productos que son básicos para seguridad alimentaria también tengan la oportunidad de encontrarlos. Hoy en día alrededor del 52% de lo que pesa, lo que entregamos, lo estamos comprando en grandes volúmenes y lo estamos entregando por debajo del costo, porque la sustentabilidad nos la garantizan los productos que hoy en día nos donan. Estamos moviendo alrededor de unas 1.100 toneladas de producto mensual, socorriendo a cerca de 185.000 personas.
En la parte de nuestra mega, queremos llegar al 2021 a socorrer a 500.000 personas. Bogotá y los municipios cercanos pueden estar teniendo hoy en día alrededor de 1.600.000 personas sin seguridad alimentaria, y queremos llamar ángeles a los pequeños que nos donan y arcángeles a los que son más grandes, que nos pueden ayudar, que nos pueden hacer viables y hacer sustentables. Una frase de Dickens del señor Peter Drucker es que lo único que debe permanecer es el cambio. Y ustedes, los empresarios, fueron clave en lo que hoy en día es el Banco Alimentos. Nacimos como fundación, no como un programita de la Pastoral Social, porque los rezagos que había hace 14 años de Uniapac en Colombia le dijeron al cardenal que sí podíamos hacer cosas especiales. Lo último, una anécdota del Papa Francisco que rescatamos en estos días, y es que una mamá sintió que tocaron a la puerta de su casa y tenía a los 3 niños sentados a la mesa, y advirtió que había un señor pidiendo algo de comida, que si ellos querían que le dieran al señor algo de comida. Y dice que los niños todos entusiasmados dijeron, sí, démosle de comer, démosle de comer. Y la mamá fue y trajo un plato y le sacó a cada uno un poquito. Y todos se quedaron en silencio y la miraban. Y uno de ellos dijo, pero adentro hay más. Y la mamá le dijo, es que ustedes fueron los que dijeron que querían dar de comer. Hagamos posible el milagro de dar de comer sintiendo que nos duele lo que nos quitamos para ayudar a los que necesitan. Dios los bendiga. Bueno, hemos escuchado la excelente exposición del padre Daniel Saldarriaga, que verdaderamente nos ilustró sobre estos bancos de alimentos que verdaderamente hacen algo práctico para luchar contra la desigualdad en nuestra América Latina. Bueno, tengo la primera pregunta para el doctor Germán Holguín. Dice, en relación con la eliminación de las patentes para los medicamentos, pregunta, ¿cómo se evita que se restrinja la investigación que se financia con las rentas protegidas durante un periodo? ¿Cómo se fomenta que se gasten grandes cantidades de recursos para desarrollar nuevos medicamentos? Sí, repito la segunda parte. ¿Cómo se fomenta que se gasten grandes cantidades de recursos para desarrollar nuevos medicamentos? Muy bien. Que es un poco, perdón, doctor Holguín Pérez, un poco coincidente con la siguiente pregunta que me ha llegado. ¿Qué sucede con las inversiones millonarias que hacen las farmacéuticas en investigación que si no se dan las patentes? Bien. Entonces, contestando estas preguntas, quiero hacer una aclaración, y es que la propuesta no es eliminar las patentes, sino eliminarlas en los países en desarrollo. Es distinto que eliminarlas totalmente. O sea, quedarían vigentes para los países desarrollados. Y esto tiene que ser una medida que se tome como producto de un consenso internacional, porque hoy estamos obligados
nuestros países a otorgar patentes es por virtud de un acuerdo del año de 1994, acuerdo internacional. Mi propuesta es que se modifique ese acuerdo para que las patentes no sean obligatorias en nuestros países por las razones que expliqué durante mi presentación. Ahora, vista la solución así, ustedes comprenderán que no tiene por qué restringirse los recursos que hoy se destinan a investigación, porque el mercado al cual estarán dirigidas las invenciones sigue siendo el mismo. Lo que ocurre hoy es que el 80% de los medicamentos que se consumen en el mundo se consumen en los países desarrollados, que representan el 20% de la población mundial. Es decir, en este mundo farmacéutico rige la ecuación 80-20. El 80% de la producción se queda en el 20% de la población. Entonces, con esa figura, si se eliminan las patentes en los países en desarrollo, pues el efecto económico para la industria multinacional no es catastrófico. Me preguntan qué va a pasar con las inversiones millonarias que hacen las farmacéuticas hoy en investigación. Entonces, yo agradezco mucho esta pregunta. En el libro de La guerra contra los genéricos, un crimen silencioso, explico que esto que se me está preguntando es un mito. La industria multinacional sostiene que poner un nuevo medicamento en el mercado les cuesta 1.200 millones de dólares hoy, 1.200 millones. Estudios muy serios que se citan en el libro llegan a la conclusión de que no son 1.200, sino 43 millones. Ahora, 43 millones es mucho dinero, pero no son 1.200 millones. ¿Quién pone esos 43 o quién pone esos 1.200? La creencia, lo que nos han vendido, es que ese dinero lo ponen las multinacionales farmacéuticas. Eso no es cierto. El dinero en su gran mayoría lo ponen los gobiernos de los países desarrollados, es decir, los contribuyentes. Y por eso en Estados Unidos se dice en muchos escenarios que los contribuyentes norteamericanos pagan los medicamentos dos veces. Primero, a través de los fondos de financiación de la investigación, y segundo, comprándolos a precios exorbitantes. De modo que esos son mitos. El libro se ocupa en un capítulo de la mitología del mundo farmacéutico, y esto forma parte de la mitología. Entonces, yo no creo que la abolición de las patentes pueda convertirse en una estrategia para nada. Antes de que existieran las patentes farmacéuticas, también hay información en el libro, había más innovación que hoy que existen las patentes farmacéuticas. ¿Por qué? Porque, como lo expliqué, el incentivo a la innovación es perverso. Lo que interesa no es innovar en medicamentos con aportes terapéuticos nuevos. Lo que interesa es cualquier innovación que me signifique una patente y la posibilidad de cobrar altos precios. Es decir, hoy la innovación está más centrada no en conseguir hallazgos para las necesidades reales de la humanidad,
sino en hacer pequeños cambios a moléculas que ya tengo en el mercado para volverlas a patentar y cobrar unos precios aún mayores que la molécula que estoy copiando, muchas de ellas mías propias. Entonces, esa es la situación. Yo creo que la eliminación de las patentes en estos países no crearía ninguna tragedia y por el contrario contribuiría enormemente a salvar esos 10 millones de vidas anuales que mencioné en la presentación. Muchas gracias, doctor Holguín. Ahora para el padre Daniel Saldarriaga. Ha impresionado la cantidad de toneladas de medicamentos que mueven por mes, de alimentos que mueve por mes. Y una de las inquietudes que tenemos es ver cómo obtiene esa cantidad de 1.100 toneladas de alimentos por mes, cómo las maneja en su parte refrigerada y no refrigerada, y si las entrega o las vienen a recoger. Pues el milagro de la multiplicación de los panes, dice el Evangelio, que no se inició porque los que caminaban con Jesús quisieron respaldarlo. Los discípulos fueron los primeros en decirle: despídelos y que se vayan a buscar por los poblados algo de comer. Y de golpe es un muchacho, dice uno de los relatos, que le dice a uno de los discípulos: yo tengo 5 panes y 2 peces. Y el discípulo le dice: pero ¿y qué es eso para darle a semejante multitud? Y Jesús dijo: eso era lo que necesitábamos, el desprendimiento. Y ese desprendimiento da lugar a la multiplicación. Cuando empezamos, yo fui a mirar Medellín y fui a mirar Cali, y Medellín y Cali tenían 2 cosas que son difíciles: pagar arriendo y pagar la parte de los servicios públicos. Y tenían voluntarios, porque en el modelo mexicano los voluntarios ocupan un papel muy importante. En Colombia, el que le obedece a uno porque está subordinado, el que cumple un horario y el que recibe alguna paga, ya tiene un contrato verbal. Entonces yo le dije al cardenal que si me apoyaba con la parte de la bodega, y me dijo: yo tengo una bodega de la arquidiócesis que era del periódico El Catolicismo, se la presto. Y le dije: ¿y los servicios públicos? Y me dijo: pero, y le dije: monseñor, se va a necesitar agua, se va a necesitar teléfono, electricidad. Y me dijo: pues yo le ayudo en los principios. Y entonces me ayudó. Y yo le dije: monseñor, yo no quiero tener voluntarios, sino ir generando empleo, porque uno de los problemas de América Latina es que faltan oportunidades de empleo. Y entonces comenzamos a contratar. Hoy son 90 empleados. Hoy a los empleados les tenemos 3 cosas que garantizan y que son parte de lo que ha hecho posible que nos mantengamos vivos. Y es que tenemos con $13 que les pedimos a ellos a cambio de los alimentos de todo el mes, una primera comida en la mañana, al mediodía el almuerzo y un refrigerio, llamamos nosotros, en la tarde. Porque manejando comida con hambre es pecado. Tenemos un apoyo en educación y les patrocino un porcentaje de las universidades, porque queremos que el banco sea un trampolín que desarrolla jóvenes para que tengan oportunidades. Y en estos días va a terminar un doctorado en historia en la Universidad de Salamanca, uno de los jóvenes que empezó lavando canastillas y lavando los productos que nos donaban, porque quiso estudiar historia. Yo le dije: estudiar historia no es para pobres. Y me dijo: no, mi papá me va a ayudar. Y hoy en día es profesor en la Universidad de Salamanca, ya va a terminar el doctorado, y hemos tenido varias historias de estas. Y les hemos apoyado también en vivienda. En Colombia hay unos subsidios a la vivienda que el Estado está dando, y cuando uno siente que tiene casa propia, la vida de uno es distinta. Pero ¿por qué le echo este cuento? Porque arrancamos en el primer año moviendo 430 toneladas y hemos ido subiendo un porcentaje importante, el 52% los compramos. Productos como arroz, arveja, lenteja, frijol, aceite, azúcar, panela, chocolate, leche, frutas y verduras no nos llegan en suficiente cantidad para la demanda. Y aprendimos a comprar en volúmenes, y hoy tenemos una bodega de 4.500 metros cuadrados. La que nos prestó la arquidiócesis nos quedó chiquita. Y un día les dije a los empresarios en una reunión
que queríamos comprar una bodega y les llevé unas fotos. Ya había ido el cardenal Pedro Rubiano a mirarlas y habían ido algunos empresarios y dijo el cardenal delante de los empresarios: ¿y eso cuánto vale? Y costaba como $1 millón en aquel momento. Y el cardenal dijo: pero eso es mucha plata. Y yo le dije: eminencia, la plata ya está. Y uno de los empresarios, que es el de la fábrica de ropa Arturo Calle, dijo: padre Saldarriaga, ¿y tenemos todo eso? Y le dije: don Arturo, no está en mi bolsillo, pero está en los bolsillos de ustedes. Y él se rió y todos aplaudieron como ahorita. Y yo le dije, apenas terminaron de aplaudir: don Arturo, pero esto con aplausos no se logra. Y él dijo: cuente con 50 millones, que hoy en día son $25.000. Las bodegas hoy en día están evaluadas en algo más de $4 millones. Porque si nosotros empezamos este tipo de iniciativas con la gravosa renta que hay que pagar, son muy difíciles de sostener. Pero las empresas, los empresarios, mucha gente de buena voluntad, el apoyo de los obispos es fundamental para que esto dé un mensaje que haga que muchos quieran sumarse. Las mismas organizaciones que reciben la ayuda son las que nos hacen sustentables. Muchas gracias, padre. ¿Alguna pregunta más? Sí, en la mesa se planteó allí el problema de la caducidad de los medicamentos, como un elemento que los laboratorios manejaban para hacer una reposición más rápida, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted, doctor Holguín? Perdón, no entiendo. O sea, los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Sí. Y la pregunta no la entiendo, perdón. ¿En qué consiste? La fecha de vencimiento limita, todavía hace más complicado el uso de esos medicamentos porque se desechan cuando llegan a la fecha. Sí, o sea, se incrementa el problema de la falta de acceso. Sí, miren, casualmente la pregunta es muy interesante. La semana pasada me llegó un artículo de un científico muy reconocido que sostiene que la fecha de vencimiento no debería existir. Es un estudio muy serio que se hizo con miles de medicamentos, no recuerdo la cantidad, son miles de medicamentos. Y él llega a la conclusión, ese estudio llega a la conclusión de que la fecha de vencimiento es 15 años por encima de lo que las agencias sanitarias están concediendo. En Colombia creo que normalmente son 2 a 3 años, fecha de vencimiento. El estudio es hecho en Estados Unidos y se refiere a esos miles de medicamentos, son de todo el mundo. Entonces, en lugar de 2 o 3 años, deberían tener 18, ¿no? O 17 años. Él sostiene que la fecha de vencimiento se la inventaron las multinacionales para vender más, porque naturalmente si a uno se le vence un medicamento, pues lo bota, ¿cierto? Hay países en donde se puede poner en una caja, en los supermercados y demás, para que lo destruyan, pero este estudio lo interpreta eso como un mecanismo de comercialización. Miren esto con beneficio de inventario, estoy repitiendo lo que dice ese estudio. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que copiamos con el apoyo del padre Saldarriaga un banco de medicamentos, pero una de las reglas del banco es que no se reciben en donación medicamentos vencidos, ni se pueden donar a las instituciones
a las que beneficiamos, que son instituciones que cuidan enfermos muy pobres, niños o hogares geriátricos, etcétera, nunca podemos donar un medicamento vencido. O sea, tenemos que someternos porque esa es la regla de juego establecida. Muchas gracias, doctor Holguín. La última pregunta y después tengo una exhortación para leer. Dice, si se eliminan las patentes para los países en desarrollo, ¿cómo se evita que estos se transformen en un tráfico o proveedor de mercado negro hacia los países desarrollados de medicamentos? Sí, pues tiene que ser a base de, en primer lugar, de compromiso de los países en desarrollo, de no usar mal el nuevo mecanismo. Y en segundo lugar, controles de los países desarrollados, que hoy evidentemente los tienen. Ustedes seguramente habrán oído hablar de que Estados Unidos es muy celoso de los precios de los medicamentos en Canadá. Y hay gente que va de Estados Unidos a Canadá solamente a comprar medicamentos porque tienen un costo muchísimo menor. Y esto me lleva a hacerles una aclaración. ¿Cómo es posible que pasando la frontera un medicamento valga la mitad? Es que los medicamentos, el precio de los medicamentos no se fija de manera racional, o sea, fijando un porcentaje X por encima de los costos de producción, sino de manera caprichosa, con criterio eminentemente especulativo, en donde el precio en cada mercado varía de acuerdo con lo que ese mercado está dispuesto a pagar. Entonces, en el Canadá vale exactamente el mismo medicamento menos, mucho menos, porque el canadiense no está dispuesto a pagar lo que el norteamericano lo obligan a pagar. En Estados Unidos las instituciones del gobierno, para que ustedes se den cuenta el poder de las multinacionales, no pueden negociar descuentos por grandes compras, es prohibido, tienen que aceptar los precios que las multinacionales digan. Entonces yo creo que todo es un problema de controles y pasémosle algún problema a ellos. Hoy los problemas son todos nuestros en términos de enfermedad, discapacidad, sufrimiento y pérdida de vidas humanas. Pasémosles a ellos el problema de controlar para que no les lleguen los medicamentos más económicos. Muchas gracias, doctor Holguín. Bueno, el panel nos ha ilustrado sobre dos medios para disminuir desigualdades en nuestra América Latina. Creo que han sido muy explícitos en explicarnos y creo que es muy bueno que llevemos esta información a nuestros países para poder replicar estos dos ejemplos de los medicamentos y los alimentos. Después va a venir la presentación de una declaración de UNIAPAC y antes de terminar esto, quiero leer esto que no es una pregunta, pero que es una declaración y no quiero desilusionar a quien la envió y viene de Venezuela. Dice, el caso de Venezuela es bien complicado y digno de su reflexión. No tenemos alimentos ni tampoco insumos. Las empresas no tienen acceso al dólar para importar. Nos encontramos en una crisis política y económica en la cual los pobres y el país exigen una mirada internacional. Yo lo tomo como una declaración. Nuestro apoyo a los hermanos venezolanos. Les deseamos que su futuro sea mejor que el que están pasando hoy, que recobren su calidad de república democrática y que el pueblo venezolano tenga un futuro más auspicioso. Con esto terminamos con un aplauso para los panelistas. Agradeciéndole sus aportes
Y ahora tenemos la presentación del documento Prosperidad para Todos. Lo va a hacer el arquitecto José Ignacio Mariscal. Me toca una hora complicada, la última, pero yo creo que vale la pena esta experiencia que hemos tenido en Uniapac. Voy a contar lo que ha pasado con respecto al documento Evangelii Gaudium y Uniapac. Me lo pidieron que lo hiciera en 2 etapas, hoy una y otra mañana. Aquí con el Padre de Justicia y Paz voy a contar toda la experiencia que hemos pasado, que yo creo que es una experiencia muy abierta, yo diría muy comprensiva y sobre todo de una apertura por parte de la Iglesia extraordinaria. Cuando salió el documento Evangelii Gaudium, pues hubo ciertas, yo diría muchas reacciones por parte del sector económico, vamos a llamarle así. Y entonces, dentro de nuestras asociaciones, pues también hubo inquietud, porque había ciertos elementos pues, que nos preocupaban. Entonces, ¿cuál fue el proceso? El proceso fue que nos habló el cardenal Turkson y el cardenal Rodríguez Maradiaga, y nos dijeron, sabemos que hay inquietudes en el mundo económico y queremos saber cuáles son sus puntos de vista. Y esto fue en enero de este año y nos citaron en el Vaticano y entonces se trabajó arduamente en todas las asociaciones de Uniapac, mandando elementos, documentos, discutiéndolos, haciendo un planteamiento pues con una visión integral cristiana de empresarios cristianos. Toda esta relación pues realmente nos hizo sentir bien en el que nos tomaran en cuenta y que nos invitaran al proceso de participación después de las reacciones que hubo. Ustedes se acordarán que en Estados Unidos pues, hubo reacciones muy fuertes sobre el documento por toda la cuestión de economía de mercado. Y lo primero que decimos nosotros en este documento, que el documento le pusimos prosperidad para todos, el rol de la empresa, gobierno, la sociedad civil, en superar la pobreza. Lo primero que dijimos, y quiero hacerle énfasis en esto, es que como empresarios aceptamos la llamada del Papa. Es una llamada de atención muy clara, muy sólida, fuerte, en que nos hace reaccionar y decir, las cosas no están bien. Y de ahí partimos. Primero reconocemos y aceptamos esta llamada para tener esta comprensión del llamado del Papa. Entonces empezamos con el documento y hablamos primero de Dios creador. El hombre está creado a imagen de Dios y la actividad del creador pues es emprender, ser empresarios, y para nosotros es un fiel reflejo de lo que tenemos que ser. Tenemos que emprender, tener nuevos negocios, estamos dotados de esta dignidad que nos da Dios y que debemos de entenderla y comprenderla. En esta dignidad, yo diría, con esta triple dimensión de el tener el cuerpo, del ser, la mente y el trascender el espíritu. Con esta visión integral de la persona, nosotros estamos convencidos que esto lo tenemos que sentir y hacer parte de nosotros siempre que hablamos de la persona, esta visión tridimensional que incorpora estos 3 aspectos de la antropología humana. El segundo tema es el destino universal de los bienes.
aquí hemos elaborado pues toda una visión de lo que es el destino universal de los bienes. Y esto lo planteamos en Roma cuando tuvimos la oportunidad de estar por ahí. Y este destino universal de los bienes bienes y servicios, pues es algo que nosotros consideramos importante captar y entender, porque muchas veces decimos, bueno, los bienes son de todos para todos, pero de eso aplicárnoslo a nosotros como personas, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando visualizamos esto de la siguiente manera, nosotros vemos que como generación, nosotros recibimos de la generación anterior educación, cultura, bienes materiales, recursos financieros, la naturaleza, conocimientos, en fin, recibimos todos una serie de conceptos y de vivencias y de situaciones muy claras. Entonces, en este proceso de vida, bueno, lo recibimos, ¿y cuál es nuestra obligación con todo lo que recibimos? Mejorarlo, incrementarlo, corregirlo, desarrollarlo. Ese es parte de lo que necesitamos nosotros, ¿no? Todo este proceso es algo que se vuelve muy personal. Aquí es lo muy importante del concepto del destino universal. Cada uno de nosotros recibimos de todas estas cosas cuestiones distintas, porque cada uno los asimila, los acepta, los va desarrollando de una forma distinta. Entonces ahí está donde está la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros recibe, y son como los talentos del Evangelio, ¿no? Cada uno recibe y los tiene que incrementar, que desarrollar, que crecer. Entonces, cuando oímos esto del destino universal de los bienes, pues tenemos que estar conscientes de que esto es una responsabilidad personal, no es una cuestión general, sino es una cuestión personal que tenemos la obligación de trabajar en ello en una forma muy clara. ¿Y cómo trabajamos? Bueno, en todo el proceso de la vida nosotros recibimos, pero luego ¿qué hacemos? Lo pasamos, y no es hasta que nos llame el Señor. Nosotros estamos en un proceso continuo de pasar esta situación, ¿no? Cada una de las cosas, la cultura, los bienes, la naturaleza la tenemos que cuidar. Cada uno de nosotros está transmitiendo, y en este transmitir, en este dar, está el recibir. Es donde nos enriquecemos. Este proceso para nosotros pues es ir construyendo el reino de Dios. Esa es la visión muy clara. Tenemos que ir construyendo el reino de Dios con todo esto que recibimos y tenemos que ir pasando. Esto a mí me llena de esperanza y me da una visión muy clara de por qué estamos aquí en la tierra, ¿ok? Todos los días, cada día, tenemos que mejorar las cosas, transmitirlas, comentarlas, pasarlas, desarrollarlas, y eso es el trabajo. ¿Y cómo lo vamos pasando, no? Y nuestra gran visión, ayer se hablaba de la situación del legado. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando nos vayamos de este mundo? Nos ponen en una cajita, y ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos? Bueno, la satisfacción del deber cumplido, ¿no? De que logramos poder haber pasado un legado y que dejamos algo en este mundo. Esa es nuestra visión, eso es para lo que estamos aquí. Esa es la construcción del reino de Dios. Y todo esto, pues es parte del trabajo, ¿no? El hombre, nuestro destino es trabajar. ¿Para qué? Para desarrollarnos integralmente. Y con esta visión, pues yo creo que queda muy claro el aspecto cósmico, holístico de nuestro trabajo en el mundo, de la dedicación, del trabajo, de esa energía que tenemos que transmitir, de esa vivencia, del estar muy conscientes que nuestro Señor lo estamos ayudando en este proceso creador. Estamos trabajando para crear el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, no cuando nos muramos. Tenemos que ver que cada día el reino sea mejor, y yo así lo considero. Si todo el mundo tiene esta visión y todos trabajamos para mejorar, pues seguramente estamos haciendo un mundo mejor.
Yo no puedo pensar que el mundo anterior fue mejor, siendo tantas personas en el mundo tratando de que las cosas sean mejores, pues vamos a hacer un mundo mejor. Entonces, es una visión muy propositiva, muy clara, muy de largo plazo y sobre todo muy satisfactoria para entender cuál es nuestra misión aquí en la Tierra. Todo esto, este destino del trabajo para el desarrollo integral, viene con nosotros como empresarios, pues vamos a la empresa, ¿no? La división del trabajo, la creación de riqueza, la contribución al bien común, todo esto es parte de nuestro esfuerzo continuo y de lo que tenemos que hacer en la empresa. Todas las empresas se generan de necesidades de la sociedad y viene la respuesta de bienes y servicios. Nuestra gran misión es generar trabajo y generar riqueza. Y por supuesto el trabajo tiene que ser digno y que sea bien remunerado. Vamos a los pobres, ¿no? La creación de trabajo y que tengan un verdadero desarrollo integral es lo que necesitamos lograr. Todo esto es parte de nuestra obligación en el cuidar también todo lo que se refiere al medio ambiente, ¿no? Y la sustentabilidad. La sustentabilidad lo tenemos que también ver en una triple dimensión: la económica, la social y la ambiental. No podemos limitarla nada más a la social, tiene que estar incluida en esta visión tridimensional. Por supuesto, la pobreza, voy a dar unos datos que son muy significativos. En 1980 ganaban menos de $1,50 el 47% de la población mundial. Ahora, estos son datos a 2008, se ha reducido del 47% al 22%. O sea, ha habido un avance muy importante desde el punto de vista económico en la reducción de la pobreza. O sea, los sistemas han funcionado de cierta manera. Por supuesto, el 22% es un escándalo y no lo debemos aceptar y es parte de la llamada del Papa. No debemos estar satisfechos de este esfuerzo. Necesitamos seguir trabajando. Y según las tendencias mundiales, pues esto debe de seguir bajando y la pobreza, medida en ese sentido, también debe de bajar. Muchos de los países que han logrado reducir la pobreza, pues es que se han integrado al proceso de división del trabajo, de la globalización, y ha sido, sobre todo en Asia y en Europa Oriental, un éxito extraordinario el haber sacado a tantas gentes de la pobreza. Y muchos de los que están en extrema pobreza, pues son países que están en guerra y en donde no hay una orden, una ley, no impera la ley, y entonces ahí tenemos problemas serios, ¿no? Tenemos que enfocarnos, y esto es algo importante para esta cuestión de la pobreza, en la mala gobernanza. La mala gobernanza es la que no tiene como objetivos el bien común. Y en nuestros países, en muchos casos, esto se da. Y es algo que tenemos que entender, aceptar. Y esto es parte también de la generación de pobreza. Eso de que la ley no se cumpla y haya tal niveles de impunidad es gravísimo. Entonces, el mercado, donde se habla de que el mercado no funciona, yo creo que mucho de lo que tiene que ver es que es un mercado que no lo dejan funcionar. Es un mercado, como le llaman, en Estados Unidos le llaman el crony capitalism, que es el capitalismo de cuates, de amigos, de compadres, que ellos se arreglan las cosas, que no buscan el bien común, sino el bien personal, y lo más grave es cuando viene la distorsión y se coluden con el gobierno. Bueno, ahí es cuando la situación es de lo más crítica y es donde más se generan estas situaciones de pobreza. Esta distorsión la tenemos que luchar por ella, ¿no?
es algo muy complejo y que todos lo vivimos en nuestros países. Este capitalismo de amigos, este capitalismo del poder público relacionado con el poder privado, es algo muy grave y muy de fondo. Algo que es importante entender es que los mercados, hablar del mercado libre, pues es una cuestión muy relativa, porque el mercado, en promedio en todos los países, el 40% del Producto Interno Bruto lo controla el gobierno. Entonces, hay que estar conscientes de esta situación. Parte de esta situación del mercado libre es que no se deja que haya canchas niveladas para que haya competencia, que esa es la responsabilidad del gobierno. ¿Qué es eso de una cancha nivelada? Bueno, que haya la posibilidad de que haya competencia, ¿no? Que haya el marco legal, conceptual, para que esto se dé. Y esto es algo que tenemos que estar todos muy conscientes, ¿no? En esta visión empresarial nosotros siempre decimos que nosotros como empresarios, los grupos de empresarios tenemos que estar conscientes de que una de nuestras exigencias hacia el sector público y con nuestros competidores debe de ser que tengamos las condiciones básicas de un mercado equilibrado y que realmente pueda haber competencia. Porque si no hay competencia, no hay mejora, no hay desarrollo, es una situación clarísima. La competencia es absolutamente necesaria para mejorar. Hay cuestiones que tenemos que estar claros, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? Un Estado grande, un Estado gordo, ineficiente, se vuelve corrupto, no hay innovación, se vuelve cada vez más rígido, más impositivo y no deja que las cosas se den. Entonces tenemos que estar conscientes de esto. Aquí hay una serie de preguntas que nos hacemos como empresarios, que realmente lo hacemos como preguntas porque no tenemos las respuestas completas. Y una es ¿cómo pueden las compañías existentes crear más empleos? ¿Cómo podemos entrenar a los menos educados dentro de nuestras empresas para no despedirlos con esta tendencia de tecnología y de desarrollo de la información, etcétera? Tenemos que tener este reto de cómo hacerlo, cómo capacitarlos, cómo lograr crear más empleos. Y no solo más empleos, sino más compañías. ¿Cómo promovemos el emprendedurismo? ¿Cómo logramos que haya más empresarios y que haya más capacidad de tener esta visión del ser creadores y de desarrollarnos en estos medios? Y, por supuesto, todo esto es parte de los procesos de la pobreza y de los excluidos, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de todo el aspecto de los informales y legales, ¿no? Todos los que están en el sector informal, bueno, pues están muy limitados porque no tienen una serie de necesidades fundamentales. Hemos estado en México luchando con esta visión de la informalidad porque el aspecto fundamental es que hay que entender cuáles son las necesidades de los informales, hay que motivarlos, hay que incentivarlos para que se formalicen. No es solo el pagar impuestos. Como decimos nosotros, tiene que ser una visión solidaria y no recaudatoria. Y tiene que ser una visión con incentivos. Cuando hicimos un estudio a fondo con el aspecto de los informales, nos dimos cuenta que lo que ellos más necesitan es el aspecto de salud, de seguridad social en el aspecto de salud. En el momento que una familia de bajos recursos, de la informalidad, que no tiene esta red de protección, tienen una enfermedad, es la primera causa, por supuesto, de no pago y de quiebra familiar. Son verdaderas tragedias cuando la gente se enferma. Entonces, esta es la prioridad número 1 del sector informal. La segunda y es también de llamar la atención, es la necesidad de crédito para sus negocios. Esa es la segunda que ellos piden. La tercera es vivienda, la cuarta es que se les capacite y la quinta son pensiones.
Todo esto tenemos que hacer todo un paquete, porque el estar en la informalidad, yo siempre hago un símil, que es que no están en el barco. Y no estar en el barco quiere decir que están nadando en el océano. Y vivir y poder sobrevivir en el océano, pues es más complicado que estar en el barco. Entonces, tenemos que lograr incorporar a este gran grupo. En México estamos hablando del 57% de la población. No son cifras menores, yo no sé en otros países, pero nosotros somos, yo creo que de los más altos. 57% de la población está en el sector informal. Entonces, tenemos que crear todo un plan para poderlos incorporar. En México me da gran satisfacción decir que apenas el mes pasado finalmente se creó un programa de incorporación que se llama Crezcamos Juntos y que precisamente a través de estar insistiendo nos entendieron y se ha llevado a cabo todo este proceso. La cuestión del solidario y no recaudatorio es que se paga la mitad de los impuestos que se deben de pagar y hay un proceso de 10 años para nivelar, ¿no? Entonces, yo no sé cómo va a funcionar, pero vamos a cuidarlo, pero sí son pasos muy sólidos y después de 9 años de estar batallando con este concepto, finalmente se dio. Y entonces esto, de veras, es un aspecto que debemos de estar todos muy conscientes porque detiene muy claramente la posibilidad de que haya un desarrollo integral, ¿no? Por supuesto, el desarrollo integral y una de las cuestiones más importantes pues es el sistema educativo. Eso es lo que nivela, lo que da la capacidad de desarrollo. Y ahí, pues también en nuestros países adolecemos de esta educación de calidad que necesitamos y que debemos de pugnar porque es el gran, yo diría, nivelador del aspecto de la desigualdad. Tenemos que luchar por esta visión educativa. Insisto que el tema de la gobernanza orientada al bien común que genera corrupción, del capitalismo de amigos y de la gobernanza autoritaria, complican mucho y tenemos que estar todos muy claros. Y eso verdaderamente mata las iniciativas, la creatividad, las posibilidades de desarrollo. Es algo gravísimo, es algo que tenemos que pugnar, no nos podemos quedar callados. Nosotros como empresarios es algo que nos afecta, que nos duele, que nos hace perder muchísima energía, dinero, visión por estar cuidándonos de todos estos procesos de autoridad que no nos dejan en libertad de podernos desarrollar adecuadamente en un mercado libre. Algo que también propusimos en este documento es el aspecto de dignificar la política. Aquí es algo muy importante. En muchos de los países decimos, no, de gente bien preparada, etcétera, que diga, no, hay que entrar a la política. No, la política es muy complicada, eso no es para mí. Yo creo que aquí tenemos como sociedad civil, y yo creo que la iglesia también es algo importante. Hay que promover que gentes que vean y busquen el bien común participen en política para poder tener gente confiable en estos puestos de mando y de orientación. Entonces, con todos estos aspectos, consideramos que fue nuestra aportación a la Evangelii Gaudium y fue la discusión que tuvimos con el cardenal Turkson y con el cardenal Rodríguez Maradiaga, y que de aquí se originó otra reunión, que esa se las platico mañana, para que sepan, bueno, fue una reunión con 50 personas a nivel mundial, muy interesante, pero eso lo platico mañana. Pero lo que creo que es importante es esta apertura y de veras el tomarnos en cuenta y hacerlo de inmediato, no fue una cuestión de largo plazo. Es muy importante, después del Evangelii Gaudium se hizo una carta que mandó el Papa al World Economic Forum, dándole la importancia a las empresas y a todo el sector empresarial y al aspecto creativo. Entonces, ahí se ve que la situación y visión del Papa pues es muy clara, ¿no?
es muy clara, que tenemos, que nos hace este llamado de fondo, que hay que reaccionar, que tenemos que estar muy molestos con esta situación de pobreza, de desigualdad, de corrupción, y que es parte de nuestras funciones trabajar y aportar para lograr una mejora general. Y por supuesto, yo insisto, para que nosotros construyamos un mundo mejor y el reino esté aquí en la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio Mariscal, por la exposición sobre este documento de UNIAPAC. Se me quedó algo en el tintero como coordinador del panel anterior. A los secretarios de cada mesa que han tomado nota de las inquietudes de cada grupo de trabajo, le rogamos que les entreguen las hojitas a la secretaria latinoamericana, María José Orellano. Está sentada ya al final de la... Esto es importante porque en esos papeles de apuntes que hacen ustedes, hay ideas que después la comisión que redacta las conclusiones o trabajos posteriores los utilizan. Es muy valioso para nosotros. Así que le rogamos a los secretarios que se le entreguen a María José Orellano.